Hoy venimos a presentar el trabajo final de Historia Analítica de Colombia, el cual pues abordaremos temas como Colombia es uno de los países más diversos del mundo, sus recursos naturales, la abundancia de su diversidad, temas como la democracia es antigua en América, en lo que tiene que ver con la existencia de profundas crisis, tanto social, políticas y económicas, en sus violencias, sus tipos de violencia, y pues el trabajo va a ser presentado por Juan David Escobar, Juan Felipe Claros y quien les habla, Alejandro Caldas. ¿Por qué decimos que Colombia es uno de los países más ricos en diversidad y recursos naturales? Sabemos ahora que Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en diversidad y está entre las 12 naciones más megas diversas del planeta. Colombia es un país privilegiado, por decirlo así, por sus riquezas naturales, por su variedad, belleza geográfica, por la diversidad de sus ecosistemas, pero pues para la diversidad pues no se trata solo de presentar recursos naturales, sino de todas las manifestaciones de vida en cultura, costumbres, dialectos y otras formas de vida, ¿sí? Hasta la fecha de hoy, Colombia pues ha registrado más de 50.871 especies registradas, 3.623.000 especies exclusivas, 367 anfibios endémicos, que pues son únicos en Colombia, 66 aves, 1.500 plantas, también tenemos 115 reptiles, 1.543 orquídeas, 32 biomas terrestres, 7.432 especies vertebradas, 2.000 peces marinos, todo esto trabajando en conjunto con todas las especies que hacen que Colombia sea un país megadiverso, ¿sí? Tenemos también lo que tiene que ver con los páramos, que representan casi el 1,7% del territorio colombiano y estos aportan casi el 70% de la población en agua, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues sí, sabemos que esas cifras pues son estimadas y pues todavía se desconoce la cantidad de microorganismos y pues especies que conforman nuestra biodiversidad, ¿sí? Pues gracias a su ubicación que Colombia se encuentra en Sudamérica y lo que lo convierte pues en sí en un país tropical, tenemos el acceso a dos mares como el Caribe, el Pacífico y las tres ramificaciones de las cordilleras de los Andes, ¿sí? Entonces también esto hace que lo convierta pues en un país estratégico para enfrentar pues los desafíos como el calentamiento global, gracias pues a la presencia de la Amazonía y sus extensas regiones de riqueza forestal y de esa vegetación, ¿sí? Lo que lo convierte pues en un pulmón del mundo, por decirlo así. Y pues un poco sobre pues la invitación es que nos preocupemos más por nuestra naturaleza, eh, es hacer líderes y liderar espacios en pro pues, de la constitución ecológica, en la naturaleza, en los espacios que propicie pues la preservación y el cuidado de nuestro gran tesoro que pues es nuestra diversidad, ¿sí? Entonces sabemos que Colombia pues es rica en diversas culturas que se pues expresa pues la pluralidad de sus entidades, ¿sí? Y se expresa culturas de los pueblos, comunidades que forman pues una nación, ¿sí? Entonces sabemos que la riqueza de la cultura colombiana radica pues precisamente de su diversidad, que es el patrimonio pues más valioso de una nación, como los afroamericanos, lo que tiene que ver con eh, afroamericanos, raizas, palenqueros, gitanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, mestizos y comunidades originarias migratorias externas, sí, que enriquecen pues el mosaico de la cultura pues del país. Eh, pues hoy en día Colombia pues es considerado como eh, o conocido por un país rítmico que cuenta pues con más de 1.025 ritmos folclóricos como los más importantes que tienen que ver con la cumbia, el vallenato, el currulao. Y pues ya mis compañeros les hablar sobre lo siguiente que sigue a continuación, sobre la violencia, sobre pues algunos acontecimientos que pasaron en Colombia. A lo largo del próximo segmento, corresponderé a desarrollar la pregunta de por qué a lo largo de la historia de Colombia hemos vivido siempre episodios violentos. Para comenzar, debemos tener en cuenta algo simple. El país que hoy conocemos es independiente gracias a un violento enfrentamiento entre nuestros antepasados y los colonos. Esto
Quiere decir que desde mucho antes de nuestra independencia ya estábamos luchando y siendo violentos para conseguir derechos y ser sujetos de reconocimiento de parte de los españoles. Dicho conflicto surgió tras la que fue quizás nuestra primera crisis social en la historia. La tiranía se apoderó de todos los recursos naturales y biodiversos que ostentaban nuestros antepasados, al llegar en sus barcos a conquistar nuestro territorio, arrebatándonos nuestra identidad e infundiendo su cultura y evangelizando indígenas a través del cristianismo. Desde ese instante y hasta entonces, la sociedad ha utilizado la fuerza para resolver sus diferencias. El Estado ha sido gobernado por dictadores sedientos de poder, como el que vemos en la imagen, que reprimen a todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología que profesan. Los ciudadanos, ante la represión del gobierno, cada vez se han mostrado más indiferentes y más faltos de amor por el país por el que sus ancestros siglos atrás lucharon para que fuera libre. Además de esto, nuestra mentalidad conflictiva y poco diplomática está arraigada a la actitud con la que nos tocó vivir en este momento. Evidenciamos muchísimos episodios de violencia contra la mujer en la colonia. Esta era opacada, esclavizada, reprimida y no era sujeto de derechos según los españoles. De hecho, se tiene datos de que Cristóbal Colón, tras su arraigo aquí a América Latina, hizo su primera transacción, su primer comercio, enviando 550 mujeres indígenas a los mercados de Europa para que fueran subastadas. Fuimos esclavos de una dictadura real y vivimos episodios de racismo innegables. La raza negra no era sujeto de derechos, no podía sufragiar ni votar por la monarquía, y no poseían otra utilidad más que la de servir a sus amos. Tuvimos que convivir con esto más de 200 años, y gracias a la gran batalla de Boyacá y a que fuimos comandados por quienes en un futuro se volvieron dictadores, logramos a través de la violencia, así suene un poco cruel, liberarnos de la corona española. En cuanto a la vivencia del siglo pasado, las brechas de la educación no se abrieron sino hasta mediados de este. Durante tantas generaciones muy poca gente tenía ese derecho y se promovía en el país. Era considerado un privilegio y menos se podía acceder a la política o puestos. Nadie le enseñó a la gente a ser gobernante o superarse. En un mundo en constante cambio y cada vez más globalizado y una desigualdad en aumento, aquellos que heredaron la pobreza quedaron atrapados con sueldos precarios, sin tiempo para informarse de sus propios derechos. El delito se volvió una excelente alternativa. Durante generaciones se eligieron gobernantes irresponsables que mancharon la democracia, marcada por la corrupción y su irresponsabilidad, resultando en muertes y consecuencias graves, junto a la represión para sostener su propio sistema, junto a las guerras civiles internas que se formaron como método de obtención de poder entre las dos ideologías conservadora y liberal. Pero que entre tanto el que más destacado fue el general Rojas Pinilla, que realizó algunas iniciativas como la creación del SENA y varias obras de infraestructura. En cuanto a la democracia, hoy hay un abstencionismo alto, mientras que la gente sin muchas oportunidades encuentra una voz mediante la protesta por un cambio.